Mis queridos hermanos, nosotros en este mes de enero hemos estado viendo juntos acá esta serie que se titula Cómo tener gozo permanente. A ver, porque en diciembre, ustedes saben, es muy fácil estar contentos con todo el tiempo de Navidad, Christmas, tú sabes, y los regalos y las luces y la fiesta y la familia. Es muy fácil estar contentos y alegres. Pero la fiesta se acaba, las luces se apagan, se recogen los adornos y entonces se acabó el gozo. ¿Cómo podemos nosotros hacer para tener un gozo que dure todo el año? ¿Cómo podemos hacer para tener un gozo que sea permanente, no temporal? Hemos estado viendo algunas cosas, todas extraídas del consejo que nos da la palabra de Dios. No consejos tal vez de un psicólogo, un psiquiatra, un terapista, un conferencista. No, sino de lo que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, el primer domingo hablábamos de cuál es para nosotros la fuente del gozo indescriptible, inefable, dice la Biblia. Y esa fuente es Jesús. Si tú quieres tener gozo, un gozo indescriptible en tu vida, tienes que empezar por tener una relación personal con Jesús. Porque de Él brota el gozo indescriptible. La segunda cosa que vimos en este mes es que una de las maneras de tener un gozo permanente es tener un corazón como agradecido. Agradecido por las grandes bendiciones, agradecido por las pequeñas cosas de todos los días, agradecido aún en medio de las dificultades. La tercera cosa que vimos, es muy importante tener una mente renovada. Una mente que pueda pensar en cosas buenas. Una mente que pueda meditar en la palabra de Dios. Una mente transformada por el Señor para pensar diferente. Si pensamos diferente, vamos a ver la vida de una manera diferente. Es importante y bueno tener una mente renovada. Pero hoy vamos a ver algo más acerca de cómo hacer para tener un gozo permanente. ¿Cómo hacer? Miren, precisamente antes de que Jesús naciera en este mundo, la humanidad estaba envuelta en oscuridad y desesperanza. Incluso en el pueblo judío, donde nació Jesús, muchos esperaban el reino de Dios, la promesa del Padre, la consolación de Israel, la redención. Esperaban al que había de venir. Finalmente llegó ¿quién? Llegó Jesús. El esperado vino al mundo. Y Él demostró ser el cumplimiento de todas esas esperanzas que la gente de su tiempo tenía en Él. Pero además vino a traernos a todos los que creemos en Él una nueva esperanza, una esperanza gloriosa que nos trae gozo permanente. Recuerda que hemos hablado en los domingos anteriores de cuando Pablo escribe desde la prisión, pero gozoso y contento, escribe la carta que conocemos como la carta a los Filipenses en la Biblia. Le llamamos la carta del gozo porque la palabra clave, la que más repite, el tema que más repite Pablo en esa carta pequeñita es el gozo, el estar gozosos, contentos, regocijados. Y sin embargo, él le escribe desde una prisión romana, donde estaba puesto injustamente. Pero él no escribe una carta para quejarse. Él escribe una carta para recomendarle a los hermanos de Filipo que estaban libres. Él estaba preso. Pero él les recomienda que estén gozosos siempre. Regocijados en el Señor siempre, les dice. Y en la carta esta a los Filipenses, que está en tu Biblia, Pablo dice que también nos gozamos al tener nuestros ojos puestos, nuestra mirada puesta en esa esperanza gloriosa. ¿Quieres leer este versículo conmigo? Filipenses 3:20. Lo puedes mirar acá si quieres. Quiero que lo lean conmigo. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sabe que Pablo tenía la ciudadanía romana? Que era muy importante en aquel tiempo. A pesar de eso estaba preso injustamente. Dice Pablo, pero ¿sabe qué? Nuestra ciudadanía está en los cielos y de allá esperamos
¿A quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso hemos titulado nuestra meditación bíblica en la mañana de hoy, una esperanza como gloriosa. Una esperanza gloriosa. Porque de eso es de lo que hoy queremos meditar. Una de las maneras de tener un gozo permanente es poner nuestra mirada ¿en qué? En esa esperanza gloriosa. Y aunque tomamos la inspiración de toda esta serie de la carta a los Filipenses, pero particularmente hoy vamos a estar examinando un pasaje que está en la primera epístola de Pedro, casi al final de tu Biblia, casi llegando al Apocalipsis. Primera de Pedro, el capítulo 1, a partir del versículo 3. Voy a estar leyendo ahí, voy a estar mirando acá en la pantalla, tal vez se ve un poco pequeña la letra, pero puedes mirar en tu Biblia o puedes escuchar. Perdón. Dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pasaje tan tremendo. Voy a pasar trabajo para resumir todo lo que quisiéramos compartir y que tú te llevaras en tu mente y en tu corazón en el poco tiempo que nos queda. Pero recuerda que este es un pasaje que tú puedes leer después en casa con calma. Primera de Pedro, el capítulo 1 ahí. Pero de este pasaje nosotros sacamos esta idea principal para nosotros. Si no te vas a acordar de nada de lo que yo voy a hablar aquí hoy, trata de acordarte de esto. Sácale una fotografía a la pantalla, algo, no sé, para que te lo lleves. Y si se hace tarde y te tienes que ir, por lo menos que esto te lo lleves en la mente. La esperanza que Jesús nos trajo es una fuente de gozo permanente. La esperanza que Jesús nos trajo es una fuente de gozo permanente. Oramos. Señor, ahora bendícenos con tu Espíritu Santo para entender tu palabra, entender tu mensaje para nosotros. Que cada persona aquí, joven o adulto, que cada uno de los que está ahí a través de la internet pueda entender tu mensaje, podamos entender tu mensaje y aplicarlo a nuestra vida, para que podamos tener verdaderamente una vida llena de gozo y un gozo que sea permanente. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que hay personas que no tienen esperanza. ¿Has visto eso en la Biblia alguna vez? Lo dice así. Hay personas que no tienen esperanza. Aunque hay un dicho popular que dice: la esperanza es lo último que se pierde. En realidad hay personas que viven en este mundo sin esperanza. De hecho, mira, para empezar, cualquier persona que dice Dios no existe, nosotros estamos en este mundo producto de la evolución, y porque un mono un día decidió bajarse del árbol y agarrar una piedra y empezar a construir, y el otro, y todo es producto de la casualidad y demás. ¿Qué esperanza tienen? ¿Qué esperanza de qué? De nada. Entonces hay personas que en este mundo no tienen esperanza, y producto de eso, a veces en su vida lo que hay es tristeza y amargura. ¿Sabes? Sobre todo cuando muere alguien cercano, ¿verdad? Muere alguien familiar, muere alguien que ama. ¿Qué esperanza pueden tener? Dice la Biblia que hay personas que son abrumados por la tristeza cuando no tienen esperanza. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses: hermanos,
No queremos que ignoren lo que pasa con los que mueren. ¿Para qué dice? Para que no se pongan tristes como esos otros que no tienen esperanza. Porque los que no tienen esperanza ante la muerte, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden decir? Se acabó todo. No hay esperanza. Ahora, nosotros, los que sí tenemos a Cristo, la esperanza que nos da Cristo nos da gozo también en esta vida. Esperanza y gozo van juntos. Dice Pablo ahí a los romanos: porque Jesucristo nos ha abierto por medio de la fe las puertas a esta gracia de Dios, en la cual permanecemos como firmes, llenos de ¿qué cosa dice? De la alegre esperanza de su gloria. Unió dos palabras ahí: alegre y esperanza. Porque esta esperanza que tenemos en Cristo nos da alegría, nos da gozo. Y en el mismo pasaje que Pablo le dice a los romanos que lloremos con los que lloran, ¿se acuerda que lo dice ahí en Romanos 12? En ese mismo pasaje nos manda a estar gozosos y alegres porque tenemos esperanza. Dice, ¿quiere leerlo conmigo? Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Pero ¿qué es esta esperanza de la que estamos hablando? Pastor, ¿qué cosa es cuando usted está hablando de esperanza? ¿De qué está hablando? ¿Sabe que a veces las personas, las palabras en el idioma a veces van hasta perdiendo el significado? Y hay personas que te dicen, yo, esperanza, bueno, sí, yo espero que las cosas mejoren algún día. ¿Tiene alguna seguridad en eso que está diciendo? Escucha la frase: yo espero que las cosas mejoren algún día. ¿Está seguro de algo? No, de nada. Está tirando algo ahí al viento y dice, yo espero. No, esa no es la esperanza que la Biblia habla. Cuando la Biblia habla de esperanza, no está hablando de algo así. La esperanza de que la Biblia habla es una traducción de la palabra griega elpis, que a su vez viene de un verbo que significa, el verbo significa esperar con anhelo, placer, expectación o confianza, anticipar algo con gozo, estar expectantes. Eso es lo que se refiere a la Biblia cuando habla de esperanza. Y por cierto, se refiere a algo seguro, algo firme. Fíjense que en la Biblia se compara la esperanza con un ancla. Ahora, ¿qué tú crees? ¿Las anclas de los barcos serán algo seguro o algo ahí más o menos tirado ahí para ver qué pasa? No. Si va a servir para algo, tiene que ser seguro y fuerte y firme y no moverse. Y la Biblia compara la esperanza que tenemos en Cristo con un ancla que está puesta allí, y olvídate que eso no se va a mover. Te vas a mover tú, pero el ancla no se va a mover. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Entonces, bueno, ¿qué esperamos, pastor? Entonces nosotros, ¿qué esperamos con anhelo, placer, expectación, confianza y gozo? ¿En qué ponemos nuestra esperanza? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Bueno, vamos a estar mirando eso ahora lo más rápido que podamos. En primer lugar, tenemos la esperanza de una herencia. Lo dice el pasaje que leímos. Ahí, particularmente en el versículo 4, dice: una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, esperada en los cielos para vosotros. La palabra inmarcesible, que no es una palabra que usamos todos los días. Usted no va al mercado y le dice al dependiente: me hace falta una lechuga que sea inmarcesible. ¿Verdad que no le has dicho así nunca? No. Inmarcesible quiere decir que no se marchita. Pero tú no dices eso de las lechugas. No es una palabra que usamos, pero es una palabra en español que existe. Sí, pero por eso estoy explicando que se refiere a que no se marchita, que es herencia que tenemos en Cristo, que no puede pasarle nunca, no se va a marchitar. Cuando compras flores, ¿verdad?, para alguien o para ti mismo o ti misma, son muy bonitas unos días. A la semana, ¿qué les pasó? Ya se marchitaron y las tienes que tirar a la basura. Te dura unos días, no te dura más. La esperanza, la herencia que tenemos nosotros guardada en Cristo es inmarcesible. Para el pueblo de Israel, piensa ya cuando Moisés y David y todo aquello, ¿cuál era la herencia que ellos esperaban tener? La tierra prometida, así le llamaban.
sabemos que por diferentes razones ellos no pudieron disfrutar de aquella herencia mucho tiempo. Pero para nosotros hay una herencia que, en primer lugar, no puede destruirse. En segundo lugar, no puede mancharse o contaminarse. En tercer lugar, no puede, esa es la palabra, no puede marchitarse. Y en cuarto lugar, dice que está guardada en los cielos para nosotros. Las cosas de este mundo, que mira que luchamos y trabajamos por ellas. Entiéndase, comida, ropa, casa, carro. Las cosas de este mundo sí se acaban, sí se arruinan. Y no pienses solamente en las cosas tangibles como comida o ropa. Anoche estábamos recordando algo. Mi esposa y yo, sobre todo ella, por las características de su trabajo, habíamos estado todo el año 2022, el año pasado, esperando, expectantes, con la esperanza de que llegara el momento en que pudiéramos tomarnos unos días de vacaciones. A ella entonces, por el tiempo que llevaba en su trabajo, le correspondía poder tener una semana de vacaciones. Estábamos esperando. Llegó la fecha y no pudimos salir a ninguna vacaciones que teníamos esperadas, planeadas, planificadas, pagadas, reservado en una casa por no sé dónde, todo eso, y no pudimos ir porque nos enfermamos. El COVID, todo el mundo en la casa. Se arruinan, las cosas de esta vida se arruinan. Y a veces se arruinan antes de que tú las empieces a disfrutar, como nos pasó con las vacaciones. Las vacaciones fueron al final una semana en la casa tomando remedios y tú sabes, y té caliente. ¿Esa fue la semana de vacaciones? Me marchitaron antes de empezar. Ya estaba marchita. Las cosas de este mundo son así. Se arruinan, se echan a perder, se pierden, se desaparecen, se acaban. Porque están contaminadas al final. Y la cosa más hermosa de esta vida está contaminada por el pecado y su belleza y su valor perecen. Pero, gracias al sacrificio de Jesús por nosotros, ahora somos hijos del Rey. Y tenemos guardado de parte del Rey una herencia maravillosa para nosotros, que no consiste en un carro, una casa, en una ropa, en una comida. No. Está hablando de una herencia eterna que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Y eso nos habla de que no solamente vamos a tener una existencia sin fin, sino que vamos a heredar de nuestro Padre, del Dios Altísimo, de quien son todas las riquezas del universo. Pastor, todavía no tengo claro en qué va a consistir esa herencia. La herencia incluye todo lo... Escucha esto, presta la atención. La herencia incluye todo lo que el creyente gozará en el cielo por toda la eternidad. Y todo lo que será suyo por medio de Cristo. Lo voy a decir otra vez. La herencia incluye todo lo que el creyente gozará en el cielo por toda la eternidad y todo lo que será suyo por medio de Cristo. Porque allí disfrutaremos de una vida eterna en perfecta comunión con el Padre Celestial. ¿Y qué habrá mejor que una eternidad en comunión, en amistad perfecta con el Padre Celestial, con el Rey del Universo? ¿Qué puede haber mejor? Como dice el salmista, el Señor es mi herencia. Fíjense que David no dice, Dios me dio esto en herencia o aquello en herencia. Oye, y David de pronto Dios lo hizo rey y se llenó de riqueza en palacio. Sin embargo, dice que su herencia es el Señor. El Señor es mi herencia, mi copa de bendiciones. ¿Cuántas copas de oro a lo mejor tendría David en su palacio, verdad? Donde bebería lo que él quisiera beber allí. Pero dice David, el Señor es mi herencia, mi copa de bendiciones. Y en ese mismo salmo dice al final, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No es gozo lo que queremos tener. No es de eso de lo que estamos hablando, un gozo permanente. ¿Dónde se encuentra? En la presencia del Señor. En la presencia del Señor. Imagínate cuando estemos en la presencia del Señor ahí por la eternidad. Plenitud de gozo,
delicias a tu diestra para siempre. Mira, me encanta este párrafo y lo tengo aquí para que lo escuches, porque me encantó. Esto lo escribió un señor llamado Robert Haldane, o como se pronuncie su nombre, que fue un teólogo escocés. Y él dice: Dios es la porción de su pueblo, y en él, quien es el poseedor del cielo y de la tierra, ellos son herederos de todas las cosas. Dios es todo suficiente, y esta es una herencia todo suficiente. Dios es eterno e inmutable, y por lo tanto esta es una herencia eterna y una herencia incorruptible, inmaculada y que no se desvanece a lo lejos. Es Dios mismo quien es la herencia de sus hijos. Él se comunica con ellos por su gracia, su luz, su santidad y su vida. El apóstol Pedro también nos dice que esa herencia está guardada para nosotros, reservada, guardada en los cielos. Piensa en algo que tú, de mucho valor, que tú guardas en un banco o que le das a guardar a una persona, y tal vez ahí en el fondo te quede un poquito del temor. ¿Estará seguro ahí? Pero la herencia que nosotros tenemos está guardada, reservada para nosotros. Pablo le dice a los colosenses: pues están esperando la herencia que les está reservada en el cielo. Pero la palabra que usa aquí es una palabra original en el griego, que es una palabra de uso militar, que tiene que ver con los guardias militares, tiene que ver con los centinelas militares. En otras palabras, el Señor tiene guardada esa herencia allí con sus guardias, con sus centinelas. Nadie le va a tocar aquello, porque esa es la herencia que Él tiene para nosotros. Hace un tiempo atrás, un predicador, que no voy a mencionar quién es, pero de esos que a veces usted a lo mejor ve por internet y por YouTube y dice: ¡ay, qué lindo como habla! Escribió un libro y lo publicó, y por cierto lo compraron millones de personas para leerlo. Un libro que más o menos traducido al español dice: esta es tu mejor vida. Algo así, o vive tu mejor vida ahora, algo así. Te voy a leer lo que escribió entonces otro predicador acerca de ese asunto, porque me encanta esto que él dice. Es parte de un estudio que él está haciendo de Efesios capítulo 1, pero me encanta esto que él dice. Él dice: esta no es nuestra mejor vida de ninguna manera. Para todos los que están en Cristo, nuestra mejor vida está por venir. Nuestra mejor vida es la gloria del cielo. Y lo que usted tiene en los versículos que leí, dice los versículos 11 al 14, está hablando de Efesios 1, es la promesa de Dios acerca de esa vida por venir. Nosotros tenemos una herencia, y esa herencia fue predestinada desde antes de la fundación del mundo, según el propósito de Dios, quien obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Como dice, a fin de que nosotros, que somos los que primeramente esperábamos en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Eso está en Efesios 1. Tenemos una herencia. Esta no es nuestra mejor vida. Y sigue diciendo: somos coherederos con Cristo. ¿Entiendes? Coherederos. Quiere decir, Cristo es el heredero, ¿verdad?, del Padre, y nosotros compartimos con Él la herencia, o Él con nosotros, y Él con nosotros. Y Dios promete en Cristo paz, amor, gracia, sabiduría, eternidad con Él, gozo, victoria, fuerza, guía, todas nuestras necesidades satisfechas, poder, conocimiento, misericordia, perdón, justicia, dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo, comunión con la Trinidad, instrucción en la palabra, iluminación, verdad, discernimiento espiritual, el cielo, una habitación en la casa del Padre, riquezas eternas, todo esto. Y comenzamos a saborear esto en esta vida, a saborearlo en esta vida. Como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por maravilloso que sea el disfrutar de nuestra experiencia cristiana aquí, no se puede comparar con lo que está por venir. No te dejes meter el cuento de que aquí estamos viviendo nuestra mejor vida. Nuestra mejor vida está por venir. Amén.
Por eso tenemos la esperanza de una herencia. Ahora, en segundo lugar, tenemos la esperanza de una completa salvación. Pastor, ¿cómo que la esperanza de una completa salvación? Ya yo tengo salvación. Bueno, es verdad que nuestra salvación fue comprada, fue lograda por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Te acuerdas aquella frase tan importante que Jesús dijo al final en la cruz? Consumado es. Quiso decir, ya se terminó, se completó la obra de la salvación. Nuestra salvación fue garantizada para nosotros después de eso, a través de su resurrección y de su ascensión al cielo. Y hoy, todo el que se arrepiente y cree de corazón, recibe esa salvación. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Perfecto. Pero, escucha esta pregunta. ¿Estamos ya disfrutando todos los aspectos, todos los efectos y todos los resultados de esa salvación? No. Todavía no estamos disfrutando de todos los resultados, de todos los efectos de la salvación. De muchos, pero no de todos. Por eso decimos en este sentido que nuestra salvación aún está incompleta. No incompleta porque el Salvador no la completó. Él hizo toda la obra completa. Es porque todavía nosotros no hemos recibido todos los efectos, todos los resultados de esa salvación. Mira cómo lo dice Pedro en el pasaje que leímos. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Postrero quiere decir final, el último. O sea, Pedro está diciendo que la salvación nuestra está preparada, completica. Pero nosotros todavía estamos esperando poder alcanzar completamente esa salvación. ¿Y cuándo esa salvación va a ser manifestada? Esta es una palabra griega que tú has escuchado, que es la palabra apocalipsis. Apocalipsis no quiere decir el acabose, el caos. No, apocalipsis quiere decir revelación, manifestación. Y nuestra salvación completamente va a ser revelada, manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo final. Más adelante dice Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es, ¿qué cosa? La salvación de vuestras almas. Ahora por fe, ¿verdad? Estamos siguiendo a Cristo. Pero un día al final vamos a obtener el fin de esa fe, que va a ser la salvación completa de nuestras almas. De hecho, una parte importante de esto es que para completar nuestra salvación tenemos que llegar al momento de la resurrección, en que estos cuerpos mortales nuestros que están sujetos a envejecimiento para crisis y dolor de las mujeres sobre todo, ¿sí? Y sujetos a enfermedades y sujetos a dolores y a desgaste y a todas estas cosas. Este cuerpo por supuesto va a terminar, pero en la resurrección disfrutaremos de un cuerpo glorificado, nuevo, diferente, sin ninguna de esas limitaciones. Y tenemos esperanza segura de la resurrección, porque por un hecho que sucedió, un hecho histórico. ¿Cuál fue ese hecho histórico que nos da a nosotros esperanza de que un día resucitaremos? ¿Cuál fue? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Como Cristo resucitó, dice Pablo, nosotros también resucitaremos con Él. Dice Pedro, en el mismo pasaje del capítulo 1, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios. Y han puesto su fe y su esperanza en Dios. ¿Por qué dice? Porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Si Cristo se hubiera quedado muerto ahí, convertido en cenizas, ¿en quién nosotros íbamos a poner esperanza? Pero como Cristo resucitó, ahí está nuestra esperanza. En el día que suceda esa manifestación de Jesucristo, nosotros seremos completamente salvados, mira esto, del juicio de Dios. Eso todavía no ha pasado, pero pasará. Seremos completamente salvados de la ira de Dios. Cuando la ira de Dios se desate sobre el mundo y sobre el pecado, nosotros seremos salvados. ¿Por qué? Porque no somos pecadores. Sí, somos pecadores. Pero en ese día vamos a ser salvados por la obra de Cristo.
Vamos a ser salvados de la condenación eterna. ¿Te has puesto a pensar eso allí en la sala del tribunal de Dios? Cuando se lean los nombres y se diga, todos los que son pecadores están sujetos a condenación eterna. Y a ti se te aflojen las piernas y tú tiembles. Pero entonces Cristo abra los libros, lo dice la Biblia. Ahí está en Apocalipsis. Y entonces encuentre tu nombre en el libro de la vida, que es un libro diferente. En el libro de la vida. ¡Wow! Y en ese momento es que tú te vas a dar cuenta que tú has sido salvado completamente ¿de qué? De la condenación eterna. De la presencia del pecado. Nadie aquí en esta vida puede decir que ha sido salvado ya, libertado ya de la presencia del pecado. El pecado sigue asomando su cara fea a nuestra vida todos los días. Y por mucho que nos angustie eso, en esta vida no hemos sido liberados de la presencia del pecado, ni en esta vida lo vamos a hacer. Pero cuando llegue el día de la manifestación de Jesucristo, seremos liberados de la presencia del pecado. Y seremos liberados también ese día del poder de la muerte, que la Biblia le llama el último enemigo, el postrer enemigo, el poder de la muerte. Dice el apóstol Pablo, porque no nos ha destinado Dios al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi querido hermano, nuestra salvación ese día será completa. ¡Aleluya! Amén. Tenemos esa esperanza también de que lo que nos falta por recibir, no que falta por hacer, la salvación fue hecha completamente, pero que nos falta a nosotros por recibir, lo vamos a recibir en ese momento. En tercer lugar, tenemos la esperanza, mira esto que es importante, de gozo pleno después de los sufrimientos. La palabra sufrimiento es algo que no nos gusta ni hablar, pero hay que hablar porque es la realidad de la vida. Pero la Biblia nos dice que los sufrimientos pasarán. Es más, dice el pasaje bíblico que sufrimos, dice, por un poco de tiempo. Hasta como por un poco de tiempo. Yo llevo sufriendo tal cosa hace 40, 50 años. Yo sabía que había una persona aquí que estaba pensando eso, sí. Y nada más que lo dije, hizo sí. Yo sabía. Yo sabía. ¿Cómo va a decir que por un poco de tiempo? ¿Te has puesto a pensar cuánto dura la eternidad? En comparación con la eternidad, ¿cuántos son 40 años, 50, 60 años? Poco de tiempo. En estos días vi una ilustración que alguien puso. ¿Sabes que hoy en día se puede hacer cualquier cosa en la internet? Una fotografía de un desierto de eso de arena, una cosa que tú miras para cualquier lado y es arena y más arena y más arena. Y entonces al lado o arriba unos dedos con 3 o 4 granitos de arena así entre los dedos. Esta es nuestra vida. Y esto que está aquí es la eternidad. Si los sufrimientos nuestros son por un poco de tiempo. Mira cómo dice el pasaje. Aunque ahora, por un poco de tiempo, dice Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y mira, presta atención porque me encanta este pasaje que te voy a poner aquí ahora de Pablo a los Corintios. Me encanta. Sobre este tema es de lo mejor que hay en la palabra. Dice Pablo, esta es la razón por la que nunca nos desanimamos. Oye, Pablo tuvo muchas razones para desanimarse. Pero dice él, esta es la razón por la que nunca nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo mortal se va desmoronando. Ya saben las mujeres que eso es así. Se va desmoronando. Nuestro ser interior va recibiendo día tras día, ¿qué cosa? Nueva vida. Pues nuestras penalidades de hoy, que son, como dice la Biblia, no yo, como dice que son? Son leves y pasajeras. Nos producirán para siempre una riqueza inmensa e incalculable de gloria. Cuando tú comparas las dos cosas. Y es que nuestro objetivo, dice Pablo, no son las cosas que ahora vemos, sino las que no vemos todavía. Esto que ahora vemos pasa,
Lo que aún no se ve, permanece para siempre. Mi querido hermano, mi querida hermana, por mucha aflicción o prueba que estemos pasando en esta vida, sabemos que esa no es nuestra experiencia definitiva. No es. Algo que leí en estos días que me impactó y creo que no se me va a olvidar nunca. Escucha esto. El sufrimiento nos recuerda que estamos viviendo el plan B. Estamos viviendo el plan B. El plan A perfecto de Dios fue una creación hermosa y libre de sufrimiento. Y ese plan A fue arruinado cuando Adán y Eva escogieron desobedecer. Ese era el plan A perfecto y libre de sufrimiento. Ese lo arruinamos nosotros los seres humanos. Entonces ahora estamos viviendo ¿cuál? El plan B. No se te olvide eso. Cuando sientas las pruebas, las dificultades, los sufrimientos, acuérdate que estamos viviendo el plan B. Pero, tal vez tú digas, pastor, pero eso está deprimente. El plan A ya no más. Y ahora este plan B que es lleno de sufrimiento. Pero la Biblia dice que yo no sé si es que va a ser un plan C o va a ser el plan A, segunda edición. ¿Cómo llamarlo? No sé. Pero dice la Biblia que Jesucristo va a hacer nuevas todas las cosas. Amén. Nuevas todas las cosas. Así dice en Apocalipsis 21, dice aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dile que está al lado tuyo, Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Miren esta otra joya que me encontré en estos días y la quiero compartir contigo. Ya la compartí con mi hijo Rubén, que está en Virginia, se la mandé porque yo sé que él conoce esto, ha leído esto, pero la comparto contigo. Esto es de una novela muy famosa, un libro, pero este personaje de la novela, llamado Iván, es un tipo agnóstico. O sea, él dice a veces, sí, puede ser que Dios exista, pero yo no sé, yo no puedo decir que Dios existe, yo no puedo nada. Un tipo agnóstico, un tipo rebelde, que se debate todo el tiempo entre la negación de Dios y el reconocer la existencia de Dios. Sin embargo, este tipo así dice lo siguiente en el libro: puedo admitir ciegamente, como un niño, que el dolor desaparecerá del mundo, que la irritante comedia de las contradicciones humanas se desvanecerá como un miserable espejismo, como una vil manifestación de una impotencia mezquina, como un átomo de la mente de Euclides, que al final del drama, cuando aparezca la armonía eterna, se producirá una revelación tan hermosa que conmoverá a todos los corazones, calmará todos los grados de la indignación y absolverá de todos los crímenes y de la sangre derramada. Un hombre que no creía en Dios realmente, pero él estaba ahí, seguro dentro de su corazón, que tenía que llegar el día en que todos los sufrimientos terminaran. Él sentía eso. Este fue Iván Karamazov en la novela que se llama Los Hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Un libro tremendo. Piensa, mi querido hermano, la enfermedad, el dolor, la angustia, la ansiedad, la escasez, la amargura, la soledad, el abandono, la traición, la pérdida, la separación, el quebrantamiento, el llanto, el desprecio, la ruptura, la debilidad, la discapacidad, el desgaste, el fracaso, la frustración, la muerte. Todo eso quedará atrás y olvidado. Atrás y olvidado. Por eso dice Apocalipsis 21:4, Él le secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Finalmente la fe triunfará. Porque aquí en esta vida andamos por fe. Pero esa fe
triunfará cuando veamos la realidad de lo que hemos esperado. Como dice el apóstol Pedro, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Tenemos la esperanza de la manifestación del Señor, del Salvador Jesucristo. La manifestación. Jesucristo se manifestará a este mundo. Él regresará y se manifestará y todo el mundo lo va a ver. Él lo prometió. Él dijo, después de esto volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Y nosotros esperamos eso. Amén. Los primeros cristianos usaban la expresión aramea Maranatha o Maranatha. Es la pronunciación más cercana al original, que significa el Señor viene o nuestro Señor viene. Eso aparece en la Biblia ahí en 1 Corintios 16 al final. Y esa expresión expresa, bueno, valga la redundancia, esa frase expresa la seguridad, el gozo de la esperanza que los alentaba en medio de los trabajos, de las persecuciones, porque los perseguían los enemigos de la fe. Pero ellos se alentaban pensando, Maranatha, nuestro Señor viene. Y esa misma esperanza nos alienta hoy. Otra vez dice Pedro, la autenticidad de la fe que ustedes profesan un día será motivo de alabanza, de gloria y de honor cuando se manifieste Jesucristo, porque Él se va a manifestar. Dice la Biblia, entonces todos verán, esto lo dijo Jesús, todos verán al Hijo del Hombre, este es Jesús, venir en las nubes con gran poder y gloria, y nosotros también lo veremos. Veremos al Señor, veremos al autor de nuestra salvación, al objeto de nuestra fe, a ese que, como dice Pedro, ahora lo amamos sin verlo, y estaremos siempre con el Señor, dice Pablo a los tesalonicenses. Estaremos siempre con el Señor. Estamos terminando. En el cielo va a haber muchas cosas buenas y hermosas, pero ninguna de ellas se podrá comparar con la presencia del Señor allí en medio de su pueblo. Por eso dice Apocalipsis, dice el apóstol Juan, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Dice más adelante, no vi ningún templo en la ciudad. ¿Sabes? La ciudad que Dios le mostró allí para el futuro. Dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Y dice también, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán, verán su rostro. Nosotros esperamos con anhelo, como decíamos al principio, con anhelo, placer, expectación y confianza el regreso del Salvador. Dice el apóstol Pablo a Tito, ¿quieres leerlo conmigo? Anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es por eso que Pablo, en aquella prisión romana, en aquella cárcel donde estaba injustamente y bajo amenaza de muerte, él puede decir estas palabras que leímos al comenzar. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y un poco después proclama y dice, el Señor está cerca. Ahí en la carta a los Filipenses, él dice, el Señor está cerca. Concluyendo, mis hermanos, este mundo estaba en tinieblas y sin esperanza. Pero entonces vino Jesús y nos trajo una esperanza gloriosa. Es verdad que este mundo es aún difícil y a veces no se ve ni siquiera la luz al final del túnel. Pero gracias a la esperanza que Jesús nos trajo, podemos sentir gozo y alegría. Como decíamos al principio, la esperanza que Jesús nos trajo es una fuente de gozo permanente.
Porque como mismo esta esperanza no se acaba, no se pierde, no se desvanece, no se marchita. El gozo que nos da saber que esperamos eso y que un día lo disfrutaremos, ese gozo tampoco se acaba. Alguien dijo, no tenemos un fin sin esperanza, sino una esperanza sin fin. Eso no lo inventé yo, eso yo lo copié de algún lugar. No tenemos un fin sin esperanza, sino una esperanza sin fin. Ahora, un consejo final. Lee la Biblia, hermano. Estudia la Biblia, hermano. Porque en la Biblia hay instrucción y consuelo para nosotros. Y en sus páginas encontramos alimento para nuestra esperanza. Para que nuestra esperanza crezca y se fortalezca. El alimento, ¿dónde está? Aquí. Dedica tiempo para leer y estudiar la Biblia. Dice Pablo a los romanos, hablando de la Biblia, dice, esto se escribió, dice, tiempo atrás, para nuestra instrucción, a fin de que gracias a la paciencia y el aliento que recibimos de las Escrituras, miremos siempre adelante llenos de esperanza. Pero si tú no conoces lo que dice Dios aquí en su palabra, lamento mucho decirte que te vas a sentir como sin esperanza. Lo cual no es verdad, pero es que no conoces lo que Dios quiere que tú conozcas. Lo que Dios tiene para ti, no lo conoces. Pero tienes que leer y estudiar la Biblia. Porque para eso está ahí. Termino con estas palabras preciosas de la carta a los romanos. Dice que el Dios de toda esperanza, me gusta como Pablo le llama así a Dios, el Dios de toda esperanza, los colme de gozo y paz en el camino de la fe. Y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga.